Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente acá desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy estamos aquí con la hermana Raquel Orce. Bienvenida, hermana Gracias. Raquel. La hermana Raquel Orce es la directora del Departamento de Publicaciones y ella nos ha acompañado en muchos programas y hoy tenemos el privilegio que esté nuevamente con nosotros. A ustedes le damos la bienvenida también, a cada una de las personas que ya se han conectado, los que irán también a conectarse. Y esperamos que el Señor pueda bendecirnos también en el programa de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Por favor, acompáñanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar delante de ti en este momento. Te pedimos, Señor, tu bendición para el programa de hoy. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas y va a hacer la presentación. Te rogamos, Señor, que tú puedas dirigirnos. Bendice a cada una de las personas también que están conectadas o irán a ver el programa después. Tú puedas bendecirles y que el mensaje sea de bendición para nuestros corazones. Concédanos tu gracia, perdona nuestros pecados. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. No olviden que ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas al programa y estaremos dispuestos para contestarles. Hermana Raquel, bienvenida nuevamente. Gracias. Señor le bendiga. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es acerca de la formación del libro del conflicto de los siglos. Y vamos a hablar hoy sobre la secuencia cronológica. Es interesante cuando nosotros miramos todos los libros de Espíritu de Profecía, hermana Raquel, pero especialmente el libro de Conflicto de los Siglos tiene un asunto muy particular, muy interesante, en el cual seguramente cada uno de nosotros hemos tenido alguna inquietud o algún asunto al respecto del libro y queremos conocer algunos asuntos que conciernen a esta parte del libro de Conflicto de los Siglos. Seguramente hoy no lo vamos a poder ver todo, pero esperamos que podamos trabajar más al respecto. Tengo aquí algunas preguntas para usted, hermana Raquel. La primera es, cuando hablamos del don de profecía, ¿está relacionado con hechos históricos solamente o abarca otras áreas también como tal? Sí, creo que esa pregunta es muy importante en el contexto que vamos a estudiar hoy, que es precisamente el libro El conflicto de los siglos, porque el don de profecía generalmente lo relacionamos con una proyección de futuro y que presenta en momento actual una serie de eventos o de circunstancias lejanas o más o menos distantes de nuestra presentación real y que a veces o pensamos que generalmente está relacionado con eventos históricos. Sin embargo, simplemente cuando damos un rápido recorrido desde Génesis a Éxodo o desde Génesis hasta Apocalipsis en forma completa, nos damos cuenta que toda la Sagrada palabra de Dios es espíritu de profecía, porque es una revelación de Dios por medio del Espíritu Santo a un canal humano para que facilite a su vez la transferencia de ese contenido a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias. Y la variación temática es impactante por el hecho que nosotros tenemos libros que son netamente históricos, donde tenemos las narraciones de los reyes, por ejemplo, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas,
Sin embargo, no son históricos en el 100% del término, aunque en sentido estricto, pues sí presentan individuos históricos y un periodo monárquico y de poder en un momento específico. Nos está hablando también de las circunstancias, incluye enseñanzas pedagógicas que tienen que ver con nuestra concepción espiritual de la realidad. Analiza la naturaleza humana, tiene también una proyección espiritual de esa misma verdad si estudiamos los libros poéticos o sapienciales, como pueden ser pues, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Así que no tenemos únicamente viajes de rutas de viajes, como sería Éxodo, Levíticos o Números. No tenemos netamente solo hechos históricos, no tenemos solo únicamente biografías, como sería el libro de Esther o el libro de Ruth, sino que tenemos toda una combinación de temas que están directamente relacionados con esa multidiversidad de contenido que las Sagradas Escrituras nos ofrecen. El espíritu de profecía contemporáneo que tenemos por escrito desde el siglo XIX nos permite igualmente esa combinación temática. Entonces no se limita única y exclusivamente a hechos históricos presentes o venideros, sino que incluye toda una ramificación doctrinal, espiritual, educativa, literaria, estilística en el propio hecho del contenido como tal. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación detallada de esta parte del conflicto de los siglos como tal. Como usted lo menciona, no solamente es el caso del conflicto de los siglos, sino también el libro de la Biblia como tal. Podemos encontrar ese mismo aspecto histórico y como tal está dentro de la Biblia, ¿no? Pero ese es, en relación al conflicto de los siglos, podemos quizás una pregunta más. Este mismo libro que tenemos del conflicto de los siglos hoy, ¿fue así escrito o desde el comienzo o se ha cambiado algún asunto al respecto del libro, el contenido como tal? Sí. Fíjense que es muy importante cómo percibimos los términos, porque, perdón, cuando vemos un libro, pues claro, llega al mercado un libro y es completo, es decir, su índice, introducción, capítulos, anexos, etc. Y nosotros percibimos la consistencia de este libro como algo compacto en sí mismo. No hay ni un solo libro en la Biblia, ni del espíritu de profecía que sea así. ¿Por qué? Primero, porque cubre periodos de tiempo muy extensos, número uno. Número dos, tiene que ver con eventos que no siempre siguen una secuencia que corresponde a el momento en el cual se dieron. Ejemplo, el autor, el que transcribió el mensaje que el Señor le dio a Moisés acerca del libro de Génesis, Moisés no era contemporáneo, absolutamente. Es decir, él lo conocía por referencias, había habido una tradición oral donde pues a él, pues sí, él sabía quién era Abraham, quién era Adán, quién era Isaac, etc. De hecho, eran parte de sus ancestros. Sin embargo, es un libro que íntegramente a él se le da por revelación después de los hechos. Así que esto es algo muy importante. Nosotros tenemos libros de la Biblia como del espíritu de profecía que analizan hechos históricos bajo una nueva perspectiva, pero son hechos históricos del pasado, escritos desde el presente del autor. ¿Okay? Eso es muy importante. Pero, por ejemplo, seguimos con Moisés. Moisés escribe pues, los otros restos de los 4 libros que forman el Pentateuco, como Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, y él es
parte intrínseca de los hechos. Es decir, él no solo lo escribe, él lo vive. Así que al mismo tiempo es un reporte, es una compilación de los hechos, porque claro que pasaron más cosas en esos 40 años de los que nosotros tenemos, pero el Señor le dijo estos y estos y estos eventos son importantes y de esta forma se van a describir. Pero Moisés le habían pasado muchas más cosas el resto. Nosotros tenemos con mucho detalle pues el primer año y medio y el último año y medio. Pero esos 37 años entre medio no quedó escrito. Pero claro que pasaron muchas cosas, una generación cambió, es decir, dieron todo un periplo de viaje en la zona del desierto del Sinaí, es decir, pero todo eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos desde Éxodo hasta Deuteronomio, nosotros tenemos 40 años, ciertamente, es un periodo específico, pero no tenemos todo lo que pasó. Pero sí lo tenemos estructurado temáticamente, porque en estos libros, el Deuteronomio es el resumen de los dos previos, ¿sí? Es la recapitulación de la ley, igual que la tenemos en Éxodo 20, después la tenemos en Deuteronomio 5, pero después tenemos Levíticos, que es prácticamente el manual de adoración, de servicio, cómo se presentaban los sacrificios, qué tipo de sacrificios, cómo debían ser los sacerdotes, qué no debían hacer, toda la regulación social, económica, higiénica de la nación. Toda la estructura gubernamental la tenemos en el libro de Levíticos. Y después en Números tenemos otros elementos y cláusulas a esas mismas leyes de Levíticos. Por lo tanto, aunque lo tenemos como una categoría en 5 libros, las temáticas son muy diversas, pero están categorizadas, pero en una secuencia que interrelaciona cada uno de esos eventos. Vayamos al conflicto de los siglos. Entonces, el conflicto de los siglos no es un libro que, como lo tenemos hoy, apareció tal cual, porque el conflicto de los siglos tiene categorizaciones de composición y tiene una secuencia de fechas que permitió ese conglomerado de información, esa reorganización entre visiones panorámicas, porque la hermana White recibió diversos tipos de visiones. La del conflicto de los siglos son visiones panorámicas de periodos de tiempo, de procesos históricos, ¿sí? Dentro de la historia de la Iglesia de Dios en el tiempo. Entonces, tenemos un grupo de contenido que son visiones. Segundo, hechos históricos. 3, referencias y citaciones históricas. Y 4, decodificación no solo de profecías pasadas, sino aún por cumplirse. Así que vamos desde la caída de Jerusalén en el año 70, que prácticamente pues ya estamos en nuestra era, ¿sí? En el año 70 después de Cristo, y nos lleva hasta la tercera venida de Cristo y la institución del trono de Dios en este planeta cuando es purificado y se produce el nuevo orden cósmico en todo el universo. Así que el libro nosotros tenemos que comprenderlo no solo por su contenido interno, sino también que hace referencia al pasado lejano, al cercano, al contemporáneo y al futurístico. Por lo tanto, es un libro emblemático, no solamente por la riqueza de contenido, sino por la diversidad de temáticas que incluye. Y es además un libro exegético por el hecho que nos explica profecías tan importantes como Apocalipsis 13 y nos presenta claramente el triple mensaje angélico, la conexión con Apocalipsis 18, el milenio, las plagas,
Entonces, toda esta dinámica se ha ido formando con el tiempo. Entonces, insisto en que en esta presentación especialmente vamos a ver la secuencia, cómo llegó el conflicto de los siglos a tal como lo conocemos hoy, pero que ha sido un acopio, una reelaboración constante de ese contenido. Ya, interesante. Muy bien, tengo una última pregunta en este caso y es si hay alguna diferencia entre la versión del conflicto de los siglos en inglés con la versión que tenemos en español. Esa pregunta es muy importante porque jamás debemos olvidar cuando leemos el espíritu de profecía en español que ese no es el texto original. ¿Okay? Eso no es para minimizar el contenido, sino todo lo contrario. Debemos pensar que forma parte de una modalidad de expresión que no es el español y que una traducción que intenta y es, y yo puedo decir en la mayoría de los casos, lo más fiel al texto original, pues en español tenemos diferentes modismos, distintas modalidades de expresión que significan lo mismo, pero que no pueden equipararse a una traducción literal de expresiones que para nosotros, si lo escucháramos en español, pues no tendría mucho sentido o no tenía una lógica comprensible. Por lo tanto, es igual que la última versión oficial del conflicto de los siglos. Sin embargo, en español tenemos un privilegio, porque tenemos un capítulo más. Si en general el conflicto de los siglos en su versión final en inglés tenía 42 capítulos, la versión en español hasta hoy tiene 43 capítulos. Y ese capítulo es el tema de la reforma en España. ¿Sí? Entonces, claro, en una mente anglosajona, como era Estados Unidos de América, pues no se consideró relevante. Se menciona España y el catolicismo en general, y también la proyección a las colonias y excolonias de Latinoamérica, pero obviamente no era el foco central. Ahora, se hicieron sugerencias durante la vida de la hermana White, en el momento en que se decidió que debía ser traducido al castellano, que para que tuviera un impacto mucho más atractivo e influyente sobre la comunidad hispanohablante, pues claro, no se podía obviar que pues, se mencionara no solo en forma pasajera, sino profundamente este tema. Y esto fue aprobado, fue revisado y confirmado por la propia profeta. Sí. Entonces, básicamente esas serían las dos diferencias que puedo mencionar. La primera es un nivel de traducción que en ningún momento altera el contenido, y solamente ese segundo elemento, que es un capítulo adicional. Muy bien, muchas gracias, hermana, por esa explicación al respecto de lo que vamos a ver entonces ahora a continuación. Vamos a dar un tiempo para que pueda explicarnos un poco más en detalle el asunto de cómo podemos confirmar si tenemos algún asunto para poder dejar también. Y a ustedes que nos están escuchando, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de este tema del conflicto de los siglos, no duden en enviárnosla al correo que ya hemos mencionado una vez y otra vez, que está también en la escuela sabática. Los que tienen allí al comienzo van a encontrar el correo de info@sda1844.org. Quiero dar el tiempo, hermana Raquel, para que usted pueda hablarnos un poco más al respecto, por favor. Con la ayuda del Señor deseamos considerar este tema. Insisto que va a ser breve, va a incluir los principios fundamentales, pero sí les va a facilitar, espero, con la ayuda del Señor, una comprensión mucho más comprensiva acerca de la estructura interna, es decir, cómo se constituyó el libro.
Y esto es muy importante, así que les ruego que nos acompañen. Pasemos a nuestra primera diapositiva, que es una introducción bíblica, y vamos a considerar tres citas específicas del libro de las Sagradas Escrituras. La primera se encuentra en Deuteronomio y se nos dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bien, ¿qué sección queremos incluir aquí? Dice: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Es decir, no era solo el libro de Deuteronomio, era los 5 libros completos, ¿sí? Entonces, quiere decir que hubo todo un génesis, todo un proceso que tuvo un origen y que también llegó a una conclusión. Entonces quedó completo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque una vez más constatamos que hubo un proceso, una transición, una acumulación de contenido. Este es el primer punto que desearía enfatizar. El segundo es la entrega de este tesoro, de esta revelación de la palabra de Dios al ser humano. Y entonces se entrega al cuerpo sacerdotal para que esté junto, al lado del arca del pacto. Y estos mismos escritos sean un testigo, es decir, no hay desconocimiento, no ha habido falta de comunicación. El contenido, la explicación correspondiente ha sido compilada, ha sido transcrita y está siendo cuidada. Por lo tanto, aquí hay un sentido de corresponsabilidad para conocer y practicar. La segunda cita es muy interesante, es del libro de Jeremías, el capítulo 36, y nos dice: y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de la boca de Jeremías todas las palabras del libro, que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Fíjense qué interesante es este punto. Bueno, entonces nosotros tenemos un rollo que el Señor reveló a Jeremías y que su escribano, Baruc, dictado por Jeremías, él transcribió. Bien, se van al templo y se da lectura. Bien, todos quedan impactados. Entonces ahora los príncipes ven la seriedad, la gravedad, la importancia de este contenido. Así que se lo llevan al rey Joacim. Y dice: bueno, leámoslo, tú tienes que escucharlo, es tan importante. El rey se enfurece con pues la descripción de la situación de la apostasía espiritual del pueblo. Y obviamente rechaza cualquier tipo de cambio, reforma y sobre todo niega que tales consecuencias se vayan a dar, como la cautividad, por ejemplo. Así que él coge el rollo y lo tira al fuego. Así que esa primera versión desaparece. Esto es muy interesante, porque el libro de Jeremías que tenemos hoy es la copia. Se transcribió del original y se hizo otro rollo. Pero ese rollo era más extenso. Es muy interesante. Entonces, aquí vemos algo muy importante en el proceso de la composición de los libros. Si se dan cuenta, vimos el de Moisés, llegó a un fin, se dio clausura y se colocó a buen recaudo. Aquí el mensaje también fue transcrito, fue presentado, pero fue destruido. Entonces el Señor dice: no hay problema, otro. Así que todo lo que estaba en el primero se transcribe. Y más todavía. Pero se añaden otras palabras. Fíjense que esto es muy interesante. Entonces vamos a ver nosotros esta dinámica en el libro del conflicto de los siglos.
como en muchos de los libros que han conformado el espíritu de profecía contemporáneo que tenemos. Entonces tenemos que el libro de Jeremías es acumulativo, es decir, se da un mensaje, pero después se hacen otros añadidos, o es parte de una visión original, pero ahora con una nueva perspectiva. Bien, esto es muy importante que lo entendamos. Es una labor en acción, es un proceso en progreso. Y vayamos a otra cita más, también en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y esto es muy interesante. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Fíjense qué interesante. Entonces, ahora aquí está la ley de la monarquía, porque Moisés, por revelación, ya le anuncia al pueblo, va a llegar un día que ustedes van a pedir un rey. Así que en Deuteronomio 17 tenemos la regulación de la monarquía. Y una de esas regulaciones es que en el momento en que se asiente o se proclame un rey, ¿qué ocurre? Los levitas, el cuerpo sacerdotal que había recibido, de acuerdo a la primera sección de nuestra lectura bíblica, esta ley ya completa en un libro, ellos no solo tenían que tenerla a buen custodio y protegerla, sino que tenían que hacer copias, así que tenían que copiar de este original que Moisés les entregó en mano y que estaba al lado del arca. Y entonces le tenían que entregar una copia legítima, literal, al rey. Y si ustedes siguen leyendo Deuteronomio 17, dice que él tenía que leer todos los días en ese libro que se le había dado. Así que vemos que el original estaba a buen recaudo, ¿sí? Pero se hacían copias en una forma regular, con el propósito de difundir y de dar a conocer y que se convierta en la estructura o el cuerpo legal de esta nación. Así que vemos, punto 1, una revelación, una extensión de esa revelación y reproducciones de esa revelación. Así que estos tres elementos bíblicos los vamos a ver en forma secuencial, regular y creciente en la conformación de lo que hoy conocemos como el libro El conflicto de los siglos. Bien, vamos a hablar del proceso de contenido, es decir, el conflicto de los siglos, como lo conocemos hoy, no existió siempre así. Esto es un principio que lo tenemos que entender y que en ningún momento minimiza o reduce la importancia de este libro, pero es importante conocerlo. Bien, en 1858 se publica un libro. Se llama, estamos hablando de libros en inglés hasta este momento, ¿sí? Entonces, es el libro traducido en español, no existe en español, Dones Espirituales, volumen 1. ¿Y cómo se titulaba? No se llamaba Dones Espirituales, volumen 1, sino que se llamaba El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Este era el título completo. Este libro constaba de 219 páginas. Y fue publicado por James White, o sea, el esposo de la hermana White, en la imprenta de Battle Creek, Michigan. Bien, porque todas las ediciones anteriores a 1911 del conflicto, de lo que sería el conflicto de los siglos, se imprimieron en Battle Creek. Después hubo un cambio de sede. Entonces, esto es muy importante. Si queremos conocer esa primera sección, o por lo menos parte, nosotros hoy tenemos el libro Primeros Escritos, el cual se publicó por primera vez en su integralidad, como lo conocemos hoy, en 1882, y proporcionó la información preliminar que forma parte de la primera sección de Primeros Escritos. Y basado en estas dos áreas fundamentales, se publica este libro en 1858, que es reescrito, no incluía un apéndice y sería esta primera versión inicial de lo que llegaría a ser el conflicto de los siglos como lo conocemos hoy. Bien, 1870. En 1870 aparece otra obra y esta es la primera vez que tiene el título El Gran Conflicto.
¿sí? No está tan extensa como inicialmente tuvo el gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Se llama el gran conflicto y se le coloca el volumen 1. Y como subtítulo está entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿qué secciones cubría? Bien, trataba sobre la caída de Lucifer hasta la caída de Salomón e incluía un capítulo sobre Cristo. Este era un libro de 414 páginas, también publicados en Battle Creek, y posteriormente fue ampliado y dio origen a patriarcas y profetas, como lo conocemos hoy. Pero inicialmente, en 1870, estuvo bajo este título. Y en este volumen no lo clasificaremos como una obra de las ediciones del Gran Conflicto, aunque contiene parte de este, por el título que se le adicionó. Bien, 1877. Hay una segunda obra que se titula La Gran Controversia. De esta no nos vamos a ocupar porque después fue republicada, pero con el título El Espíritu de Profecía, volumen 2, o La Gran Controversia entre Cristo y Satanás, vida, enseñanzas y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y este era un libro de 396 páginas acerca de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su entrada triunfal en Jerusalén, que después daría lugar al deseo de todas las gentes, pero contaba con este título. En 1878 hubo una tercera obra muy importante y llevaba por título El Espíritu de Profecía, volumen 3, con el título O la gran controversia entre Cristo y Satanás, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Este tenía 392 páginas originalmente, después llegó a tener 442 y cubría parte de los últimos acontecimientos de la vida de Cristo en la tierra. Y con el primero de 1887 se conforma el deseo de todas las gentes también, en forma versión final. Ahora, todas ellas llevan este título. Bien, vamos a 1884. Entonces ahora tenemos el volumen 4 del Espíritu de Profecía y con el título O el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y ahora cubre desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin del conflicto. Esto es muy interesante porque esto es ya el prototipo de lo que llegaría a ser el gran conflicto. Entonces, este libro de 506 páginas es el que hoy conocemos como el conflicto de 1884. ¿Sí? Si se fijan en el contenido, corresponde al presente, desde la destrucción de Jerusalén hasta el final. Entonces, estamos hablando de 1884. Todos los previos fueron uso del título parcialmente con su contenido, pero hasta 1844 no entendemos esa parte interna que corresponde en forma más genérica a lo que hoy conocemos. Ahora, poco después de su publicación, se imprimió otra edición para venta por inscripciones, que incluía ilustraciones. Eran como pequeñas revistitas que se juntaban y formaban después el gran conflicto. Y esto era para abaratar la adquisición del libro y ayudar a los colportores ambulantes que iban por casa y casa, exacto, y traían pequeñas revistitas como un capítulo con ilustraciones y entonces se vendía. La gente se suscribía, lo recibía regularmente y cuando las tenía todas, pues ya tenía el libro. Entonces, era una modalidad de mercado y de adquisición facilitadora, pero al mismo tiempo financieramente pues muy beneficiosa para la casa publicadora de aquel entonces. Entonces, desde 1844 tenemos esas dos versiones, la no ilustrada y la ilustrada, dividida por capítulos. Después de 1884 se dieron 10 reimpresiones de esta edición hasta 1887.
y algunas de ellas numeradas como tales, es decir, se ponía primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, junto con la fecha de impresión. Ahora, el texto fue completamente reescrito para esta edición y por primera vez se añadió un apéndice, porque los anteriores no lo tenían. Sin embargo, no contaba con índices. Fue impreso por dos instituciones en ese momento. Fue impreso por Review and Herald Publishing Association como con Pacific Press, y ellos se distribuyeron esas ediciones completas o las de suscripción. Ahora, en 1888 sí que tenemos una versión lo más cercana, con matices que aún consideraremos, a la presente. Entonces, trata la gran controversia entre Cristo y Satanás durante la dispensación cristiana. Este libro constaba de 704 páginas, incluía el texto, el prefacio de la autora, que lo tenemos hasta hoy, contenía dos apéndices, y esto es muy importante, uno que era genérico, es decir, capítulo 1, 2, 3, página tal, etc., y otro que era netamente histórico. Entonces, vamos en la próxima sección, veremos los apéndices en detalle. Ahora, también fueron reimpresos los apéndices históricos. La paginación de este libro coincide con la versión de 1901, se intentó preservarlo, y con el índice como en 3 volúmenes hechos por las reimpresiones previas que se habían hecho. Esto es muy interesante porque es cuando la hermana Weil inicia también su visita a Europa, y entonces durante esta estadía hace una reescritura completa y amplía la edición de 1884. Entonces, esta fue la última edición que no contenía índices, la de 1884, y fue impreso también por varios, es decir, en 1890 lo imprime Review and Herald, en 1889 la imprime Pacific Press. Y este entonces se convierte en el primero de los 5 libros que se proyectaron para la serie que se llamaría El conflicto de los siglos, ¿sí? Ahora, en 1911, ¿sí?, es la versión tal cual completa como la tenemos hoy en inglés. Entonces, 719 páginas, incluía el texto completo, 42 capítulos en inglés, tenía el prefacio, ahora titulado Introducción, el apéndice fue revisado y se hicieron cambios en el texto que consistieron casi exclusivamente en la sustitución de citas de historiadores cuando las citas en la edición de 1888 no pudieron ser localizadas. Entonces, estos cambios fueron necesarios debido a la decisión que se tomó de incluir todas las referencias bibliográficas de las citas, y esta edición fue la primera en incluir índices, un índice general y un índice bíblico. Así que aquí hemos visto una dinámica genérica desde 1858 hasta 1991 en la versión en inglés. Ahora, veamos cómo se subdividieron esos 42 capítulos de la versión en inglés. Entonces, teníamos la introducción con el capítulo 1, que cubrían las páginas 17 al 38, la segunda subdivisión, lecciones de la historia anterior a la Reforma, capítulos 2 al 6, la subdivisión tercera, lecciones de la Reforma, que cubren la Reforma protestante, obviamente, de los capítulos 7 al 14, la cuarta subdivisión, y esto es interesante, porque aunque hay varios capítulos, se hizo esta división en 10 secciones del libro. Y es muy importante cuando ustedes lo estudian que también observen estas subdivisiones, porque les van a ayudar a tener una visión mucho más estructurada del contenido. Así que en la subdivisión cuarta ya tenemos las consecuencias de la Reforma protestante y su apostasía, que cubre desde el capítulo 15 al 17.
y ya en la subdivisión quinta ya empezamos a ser más contemporáneos, es decir, tenemos el movimiento milerita, capítulos 18 al 22, la subdivisión sexta, que cubre capítulos 23, 24 y 28, que es el mensaje del santuario per se, la subdivisión séptima, la importancia de la ley de Dios, capítulos 25 al 29, subdivisión octava, Satanás y sus métodos de operación, capítulos 29 al 34, novena subdivisión, la verdad y el error sobre la muerte, capítulos 33 al 34, y la última subdivisión, la décima, que son los acontecimientos finales, capítulos 13 al 42. ¿Por qué decidieron en esta versión de 1911 colocar estas subdivisiones? Esto nos ayuda muchísimo a comprender que el libro, como lo tenemos hoy, cubre distintos periodos históricos, incluye fundamentales verdades doctrinales, no solo del pasado, sino del presente contemporáneo a la publicación del libro, pero inclusive va más allá. Y esta sería la última sección donde aún son los eventos por venir. Por lo tanto, el conflicto de los siglos, si ustedes ven, incluye muchísima información, visiones, referencias históricas que fueron a su vez añadidas, que fueron reajustadas, que fueron reeditadas y que también cambiaron localización y estructura hasta la versión que tenemos hoy como tal. Y si recuerdan nuestra primera diapositiva, es muy similar a lo que les compartía con estas tres citas bíblicas que hemos analizado. Bien, nos vamos a la versión en español, es decir, esta es la versión en inglés, la que hemos considerado hasta ahora. Bueno, la versión que nosotros tenemos español, ¿cómo empieza? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo decide? Bien, nuestro personaje principal aquí es Eduardo Francisco Forja. Él es el director de este grupo, básicamente, de traductores y coordinador, no solamente del conflicto de los siglos, sino también de Elena G. de Guay al español. Bueno, él era de nacionalidad peruana. Y esto es muy importante, era una combinación entre español y alemán, viaja a Europa, aprende diversos idiomas, estudia en Alemania, estudia en España, estudia en Inglaterra, y a su regreso a Perú de nuevo, él entra en contacto con varias revistas adventistas y toma posición por el adventismo. Y es a partir de ahí donde se introduce su inserción en esta labor. Por lo tanto, los primeros 16 capítulos del conflicto de los siglos ya estaban traducidos por el mexicano A.B. Carrero, antes que Eduardo Francisco Forja entre en acción. Y es muy interesante porque esta primera traducción hecha por un mexicano que de hecho era un pastor de la Sociedad Bíblica Americana que no pertenecía a la Iglesia Adventista, habían sido a su vez revisados por la Universidad de Berkeley, por Carlos Bransby y por el propio Forja. Nosotros tenemos que pensar que el conflicto de los siglos se convirtió en el libro más leído en Estados Unidos por 15 años seguidos. Esto tenemos que comprenderlo. Entonces, fue un libro de tal trascendencia publicitaria y de mercado dentro de las publicaciones que la Universidad de Berkeley se interesó, que las sociedades bíblicas americanas se interesaron en su traducción. Así que antes de que se produciera formalmente por parte de la Iglesia Adventista la idea de una traducción al castellano, ya las Sociedades Bíblicas Unidas y la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, en el estado de California,
estaba analizando la riqueza de contenido y la importancia y la trascendencia del texto de esta publicación. Ahora, en 1908 es cuando Forja acepta la invitación para hacer una traducción definitiva, y esto viene directamente del Departamento de Publicaciones de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Y entonces se le ofrece la edición última, que ya le he mencionado, de 1911. Y también con un equipo internacional de asistentes. Había historiadores, había traductores profesionales, había editores, había también revisores para comparar la legitimidad y la apropiación adecuada del texto en su transición del inglés al español. Entonces, Forja es el jefe de este equipo y considera esta una gran misión, y le dedicó varios años. Y fíjense que como él ya era conocedor de distintas bibliotecas y universidades en Europa donde él había estudiado, él busca en las bibliotecas de Europa referencias bibliográficas citadas, pero que también pudieran encontrar su referencia en textos en español. Ahora, él inicialmente trabajó con Francisco Díez, que era un erudito español y pastor presbiteriano, pero que estaba en Chile. Y él ya había empezado a traducir una parte del Conflicto de los Siglos. Fíjense qué interesante es esto, ¿sí? Bajo la dirección de Forja. Ahora, él no la termina, pero entonces la cede a A.B. Carrero, que pues continúa con esta labor. Y entonces la tarea de traducción y publicación se completa en 1913. La versión en español la tenemos como hoy en 1913. Bien, la última en inglés la tenemos en 1911. La última en español, 1913. Fíjense que se dio una gran importancia al público de habla hispana, y se dio preferencia a este libro sobre todos los demás, sobre todo por la importancia internacional, académica y literaria que este libro había creado. Veamos lo que escribió el hijo de la hermana White al respecto. Tenemos la cita tomada y transcrita en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 498 en el apéndice. Si oís informes de que algunos de los trabajos hechos sobre esta última edición fueron hechos en contra del deseo de mi madre o sin su conocimiento, podéis estar seguro de que tales informaciones son falsas e indignas de alguna consideración. Estamos hablando de la versión de 1911, de la versión en inglés. Pero ahora veamos el comentario de la versión en español, que aparece en 1913. El Conflicto de los Siglos recibirá sin dudas una gran recepción, no solo por parte de los hispanos radicados en los Estados Unidos, sino en Sudamérica, quienes podrán entender mejor lo que nos espera como pueblo de Dios en la gran lucha final. Así que tenemos la certeza de la supervisión previa al fallecimiento de la profeta, porque se da en 1913 el libro, y su fallecimiento en 1915. Bien, ¿hay diferencias entre la versión española e inglesa? Sí. Veamos cuáles son. Bien, el primero y fundamental es que tenemos un capítulo adicional. Recuerden, la versión de 1911 tiene 42 capítulos en inglés, la versión de 1913 en español tiene 43 capítulos y se titula El despertar de España. Esta fue incluida en la edición española de 1911 del Conflicto de los Siglos, que cubre las páginas 252 a 277. El contenido es significativo y es interesante porque se incluyó por sugerencia de Eduardo Francisco Forja. Él era el director en jefe de este equipo para preparar la versión en español. Y él tenía propuestas, ¿sí? Primero se escribió en inglés. Y fue escrito, traducido al español por Cállines, y Forja
había propuesto otros autores para que lo escribieran en español. Un pastor bautista, Pablo Besson, que recomendaba a su vez al doctor Clemente Ricci de la Universidad de Buenos Aires o al filósofo español Miguel de Unamuno. ¿Sí? Ahora, ninguna de estas dos propuestas fue aceptada por el Departamento de Publicaciones de la Asociación General ni por la hermana White. Entonces se propusieron otras. Y fue preparado por Chrysler y por Hall. Fue hecho en inglés, obviamente, primero, y después se añadió al libro con la aprobación de la hermana White. ¿Sí? ¿Quiénes eran estas personas? Bien, este escrito es el resultado de la investigación realizada por dos hombres, por Chrysler y Hall. Entonces, Chrysler era secretario de Elena White, era el secretario personal que organizaba todas las publicaciones. Y Hall era el gerente del departamento de libros de Pacific Press. ¿Okay? O sea, ambos trabajaban en forma muy estrecha con la administración, la edición, la publicación, la impresión de los libros. Entonces, ellos hicieron este trabajo, tal como lo tenemos hoy en este capítulo del despertar en España. Fue presentado a la hermana White para su aprobación. Ella lo aprobó y fue traducido al español por Eduardo Forja de Perú, ¿okay? Por el mismo que dirigía. Él personalmente hizo esa traducción. Ahora, la obra de estos hermanos Crystal y Hall, con el permiso de la hermana White, pasó a formar parte del gran conflicto en español que se titula El despertar en España. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda en forma significativa a tener una comprensión importante acerca de cómo nos ha llegado a nosotros el conflicto de los siglos, cómo lo tenemos. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por su amplia explicación acerca del conflicto de los siglos en relación. Hay muchas preguntas que quizás uno puede hacerse o que escuchan las personas, ¿no? No sé si podemos ver más adelante en otro programa acerca de la estructura interna como la tenemos hoy, si es la misma. Usted habló de dos versiones, ¿no? Sí. La de 1911 en inglés y 1913 en español. Pero no sé si después se ha modificado, se ha cambiado o hay otras versiones o hay otra estructura diferente a la que usted ha mencionado. Bien, sí, se han hecho reducciones, se han hecho capítulos que se han eliminado, pero esta presentación trata únicamente el libro completo en sí, porque después se ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos en la profecía, se ha hecho esa subdivisión décima que les decía, eventos de finales, como un libro aparte, etcétera. O sea, sí ha sufrido modificaciones, pero el término como tal, conflicto de los siglos, versión en español 1913, es la extensa y la completa. No sé si podemos mirar para la próxima semana hablarnos un poco más sobre esa estructura interna del libro de Conflicto de los Siglos, como la tenemos actualmente, para saber un poco de eso que usted está comentando. Y poder también hablar, no sé, especialmente podemos hablar un poco de la estructura, porque luego también podemos quizás conocer un poco por qué las personas dicen que el conflicto de los siglos fue como un plagio. Un plagio. Y entonces podemos hablar un poco más. Y ustedes, si tienen preguntas al respecto de eso, no olviden hacerlas, porque todas estas preguntas ustedes seguramente las han tenido en su lugar donde vivo, en el trabajo, en algún momento. Y sería interesante que hablemos un poco más sobre esta parte. Quiero invitarla para que pueda acompañarnos y podamos trabajar al respecto. El día de hoy el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero no sé si podemos tener alguna palabra de conclusión antes de cerrar el programa. Sí, yo creo que siempre tenemos que tener presente que todas las publicaciones, sean las de la propia Biblia como la del Espíritu de Profecía, han sido una obra en progreso, es decir, ha sido un proceso
y ha sido dinámico y ha sido creciente. Esto en ningún momento aminora o desvaloriza el contenido, pero sí tenemos que conocer los elementos que lo incluyen. Es decir, tenemos visiones, tenemos hechos históricos, tenemos referencias históricas, citaciones de publicaciones reconocidas como genuinas en los datos que se aportan, y esto en ningún momento disminuye la calidad de la inspiración, sobre todo si pensamos en la Biblia. Es decir, en la Biblia tenemos citas históricas, tenemos los decretos de reyes, copiados libros literalmente. Más históricos. Exacto. Eso no aminora que la Biblia sea inspirada en ningún momento. Entonces creo que siempre tenemos que mantener una comprensión abierta y comprensiva, valga la redundancia, al proceso de finalización de estas publicaciones, igual que en las Sagradas Escrituras. Y creo que es importante que tengamos el conocimiento profundo a cómo nos ha llegado, para que ante críticos o acusaciones, pues con un espíritu fraternal y cristiano podamos dar la explicación adecuada para aquellos que quizás no disponen de toda la información. Interesante, así de que les invitamos desde ya para la próxima semana para que puedan acompañarnos. Nuevamente vamos a tener a la hermana Raquel dándonos una explicación más amplia, especialmente sobre la estructura interna del libro de Conflicto de los Siglos, como la tenemos hoy. Y esperamos que ustedes puedan escribirnos también, como si hay preguntas o inquietudes en relación a este tema del conflicto de los siglos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación tan amplia, y las personas que quieran tener material también está a disposición. Absolutamente, simplemente se comunican con el correo oficial de la Asociación General y con mucho gusto les haremos llegar tal presentación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración, por favor, hermana Raquel. Gracias. Padre nuestro en los cielos, nos sentimos gratos por el privilegio de dirigirnos a ti como tus hijos. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la gran verdad que nos has comunicado a través de tu palabra y del espíritu de profecía contemporáneo. Gracias, Señor, por iluminar el sendero, por hacernos comprender mucho mejor el pasado, para poder confirmarnos en la verdad presente y estar listos para los eventos futuros. Amén. Concédenos, Señor, tu gracia para que seamos conscientes de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, asumamos la importante misión de compartir, de comunicar, de dar a conocer lo que sobreviene, y en ese proceso también prepáranos tú, danos tu Santo Espíritu, transforma nuestro ser y haz que tu imagen pueda reflejarse en nosotros. Bendice a tu pueblo y queda con cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Están invitados para la próxima semana y que el Señor les bendiga.